Hola, bienvenidos. ¿Cómo están? Nuevamente nos encontramos en este espacio de análisis y estudio que nos brinda el Consejo. En esta oportunidad vamos a continuar trabajando y desarrollando cuestiones contables. En especial, hoy vamos a trabajar sobre el estado de resultados ajustado por inflación en los entes pequeños. Es decir, cómo se arma, cómo se prepara, cómo se calcula la línea de resultados financieros y por tenencia que incluyen al RECPAM en el estado de resultados para los entes pequeños. Algo importante es que todas las opciones y las simplificaciones que utilicemos van a estar dedicadas exclusivamente en este tipo de entes que, de acuerdo a la resolución técnica 41, califican como entes pequeños. Al igual que hicimos días atrás con el video del estado de evolución del patrimonio neto, vamos a hacer primero todo un desarrollo teórico y luego vamos a resolver un caso práctico para ver cómo llegamos a armar el estado de resultados. Bueno, sin más entonces y agradeciendo una vez más a las autoridades del Consejo por brindarnos este espacio, vamos a comenzar con la charla. Bueno, el objetivo o los objetivos del video son muy similares al video anterior, es decir, estudiar todo el tratamiento contable para el estado de resultados, analizar cuál es el efecto del ajuste por inflación en las partidas de resultados de una empresa y realizar sobre el final un ejercicio práctico, un mini caso práctico para ver cómo se arma el estado de resultados. Como mencioné en la pantalla anterior, esta presentación está enfocada en el estado de resultados de los entes pequeños, es decir, que aplican la resolución técnica número 9 como norma particular de exposición porque se trata de entes comerciales, industriales o de servicios. Pero estos conceptos son muy similares para aquellos entes sin fines de lucro que aplican la resolución técnica número 11 y que preparan el estado de recursos y de gastos. Bueno, como marco normativo profesional, seguimos trabajando con la resolución técnica número 8 como norma general de exposición, la resolución técnica número 9 como norma particular de exposición para entes comerciales, industriales y de servicios, todos los aspectos de reconocimiento y medición que están en la resolución técnica 41 específica para entes pequeños, por supuesto la resolución de Junta de Gobierno 539 de la Federación, junto con la resolución número 107 del año 2018 de nuestro Consejo Directivo, que son las normas que vuelven a establecer el mecanismo de ajuste por inflación, la RT6, por supuesto, como norma específica del ajuste, y todas las guías que emitió la Federación relacionadas con el ajuste por inflación. Bueno, la primera norma que nos introduce o nos da algunas definiciones o conceptos sobre el estado de resultados es la resolución técnica número 8. Esta resolución nos dice que el estado de resultados suministra información acerca de las causas que generaron el resultado atribuible a un periodo. Es decir, que el estado de resultados no solo nos permite conocer la ganancia o la pérdida que tuvo la empresa, sino también cuáles fueron las causas que generaron este resultado. En relación a la estructura, podemos clasificar a los resultados en ordinarios, que son todos aquellos que provienen de la actividad principal del ente, y los resultados extraordinarios, que no son resultados habituales, no son resultados que estén dentro del control de la empresa, es decir, que son cuestiones que están fuera del control de la empresa y que escapan a la gestión del ente. Es decir, son todos resultados atípicos y excepcionales, dice la norma, de suceso infrecuente en el pasado y de comportamiento similar esperado en el futuro. Y nos da algunos ejemplos como la expropiación de activos o de siniestro. ¿Está bien? Entonces, de esta manera, esta es la primera aproximación que podemos dar del estado de resultados en cuanto a una definición y a una clasificación entre resultados ordinarios y extraordinarios. ¿Qué más nos dice la RT8? Bueno, dentro de los resultados ordinarios, nos dice la resolución técnica 8, deben distinguirse todos los ingresos provenientes, lógicamente, de las actividades principales del ente, el costo incurrido para lograr estos ingresos,
todos los gastos operativos clasificados por función, los resultados de inversiones permanentes en otros entes en caso de que tengamos ese tipo de resultados, resultados de actividades secundarias, resultados financieros y de tenencia, el impuesto a las ganancias del periodo y la participación de los accionistas minoritarios sobre los resultados ordinarios, que no suele ser un resultado muy común de encontrar en los entes pequeños. En relación a los resultados extraordinarios, la norma nos dice que pueden exponerse en un renglón del estado de resultados neto del efecto del impuesto a las ganancias, o bien detallar las principales partidas, dice, en el estado de resultados. ¿Está bien? O lo exponemos, tenemos dos posibilidades entonces, lo exponemos en un renglón del estado de resultados, discriminando en la información complementaria todas las principales partidas, o directamente lo detallamos en el cuerpo del estado. En ambos casos, dice la norma, las partidas deben discriminarse de idéntica forma a la descrita para los resultados ordinarios. ¿Qué más o cómo continuamos? Bueno, la resolución técnica número 9 es la norma que continúa incorporando definiciones y conceptos sobre el estado de resultados de una empresa. Allí nos dice que dentro de los resultados ordinarios tenemos a las ventas netas de bienes y servicios que se exponen en el cuerpo del estado de resultados, obviamente neta de devoluciones y bonificaciones. Tenemos también el costo de los bienes vendidos y mejor dicho, de los servicios prestados. Y luego el resultado bruto sobre ventas, que es el neto entre los dos conceptos anteriores. Otros rubros que tenemos dentro del estado de resultados y que nos indica la RT9 como resultados ordinarios son los gastos de comercialización, que son gastos que tienen una relación directa con la venta y la distribución de los productos o de los servicios de una entidad, los gastos de administración, todos aquellos gastos de oficina, de las oficinas administrativas de la empresa, y por último otros gastos que aquí podemos incluir cualquier otro gasto operativo que no está tipificado como gasto de comercialización o administración. Aquí la norma, por ejemplo, nos habla de gastos ocasionados por improductividades físicas o capacidad ociosa de la planta, o también con la depreciación de activos intangibles. Bueno, un rubro muy importante que vamos a ver más adelante y que tiene mucha relevancia en el estado de resultados es el de los resultados financieros y por tenencia, que incluyen al resultado por exposición a los cambios en el poder adquisitivo de la moneda, o más conocido como RECPAM. También esta línea también vamos a ver en las siguientes pantallas cómo la vamos a determinar y cómo la vamos a calcular y a exponer en el estado de resultados. Después tenemos el rubro de otros ingresos y egresos. Este también rubro es un rubro que tiene muchas particularidades. Una partida actual, digamos, por así decirlo, que solemos ver últimamente dentro de este rubro es, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el ATP, el programa que está impulsando el gobierno, el programa de emergencia al trabajo de la producción, todos los subsidios que recibieron las empresas y que ya hemos analizado en algún video el año pasado, se incluyen dentro de este rubro. Por último, tenemos al impuesto a las ganancias correspondiente al periodo del ejercicio, que es otro de los rubros que se va a incluir en el estado de resultados. Bueno, si queremos tener un primer modelo del estado de resultados, lo podemos encontrar dentro del anexo de los estados contables que se encuentra en la RT9. Acá tenemos, como podemos ver en la pantalla, un modelo del estado de resultados previsto en este anexo. Como verán, se incluyen varias de las partidas que estuvimos hablando, ¿no? Las ventas netas de bienes y servicios, el costo, los gastos de comercialización, de administración, otros gastos, y también el rubro de resultados financieros y por tenencia, que en este caso la norma lo expone de forma desagregando a aquellos resultados generados por activo y aquellos causados por pasivos.
Después hay varias líneas o varios rubros que no suelen ser muy comunes en los entes pequeños, pero que, bueno, puede ocurrir. Vamos a ver igual en las próximas pantallas que hemos preparado un modelo del estado de resultados más resumido, es decir, que hemos resumido todas estas partidas y estas líneas para tratar de que, bueno, que les quede algo más simple y algo más fácil de utilizar y algo también que se aplica más en la práctica, ¿no? Algo más común de ver. Pero bueno, lo importante acá, lo que yo le quería mostrar es que dentro de la línea de resultados financieros y por tenencia hay una referencia que es la número 4 que nos dice que además de exponerlo de esta manera, es decir, segregando y diferenciando los que son generados por activo o por pasivo, también los podemos exponer en una sola línea. ¿Está bien? Entonces la RT9 nos da esas dos opciones de exposición para los resultados financieros y por tenencia que incluyen al RECPAM. En resumen, entonces, y vuelvo sobre este tema porque me parece que es importante, la RT9 nos permite presentar los resultados financieros y por tenencia en una sola línea. Esta línea, ¿cómo debe llamarse? Debe llamarse resultados financieros y por tenencia que incluyen al resultado por exposición al cambio en el poder adquisitivo de la moneda o RECPAM. Este criterio de exposición se encuentra avalado por la resolución número 107 del año 2018 del Consejo Directivo de nuestro Consejo Profesional, que indica que con el objeto de facilitar la aplicación del ajuste por inflación se admiten todas las simplificaciones establecidas en la RT6, que una de esas simplificaciones justamente es poder determinar y presentar a los resultados financieros y por tenencias, incluido el RECPAN, en una sola línea. Por supuesto que si lo exponemos y lo presentamos en una sola línea, debemos informarlo por nota en los estados contables. Sin ir más lejos, las notas, los modelos de notas que se encuentran en la página del Consejo de Unidad de Medida prevén un punto en donde se informa este criterio de exposición. Bueno, para simplificar de alguna manera el modelo que vimos anteriormente del estado de resultados, que es el que surge del anexo de la RT9 y que como vimos contiene muchos conceptos que no son habituales en los entes pequeños, acá preparamos un modelo de presentación del estado de resultados que sería exclusivo para entes pequeños con los principales rubros que podríamos encontrar en estos entes. Como podemos observar en el cuadro, obviamente se presenta en forma comparativa con el ejercicio anterior y en moneda homogénea y tiene los principales rubros o las principales cuestiones que venimos analizando hasta ahora. Con relación a los resultados financieros y por tenencias que incluyen al RECPAN, aquí vemos cómo los presentamos en una sola línea utilizando la opción prevista en la RT9 y que también va de la mano con el esquema previsto en la RT6 que vamos a aplicar en las próximas pantallas. Este modelo se los adjunto con el material del video para que lo puedan descargar directamente y lo puedan aplicar. Bueno, ¿qué más tenemos en la resolución técnica número 9 en relación al estado de resultados? Bueno, vamos a encontrar en la resolución técnica número 9 que cuál es toda la información complementaria que debemos informar por medio de los estados contables y cuál es la información complementaria específica para el estado de resultados. Bueno, en el caso del costo de los bienes vendidos y servicios prestados, nos dice que tenemos que presentar información sobre la determinación del costo de venta, exponiendo los costos de producción o de adquisición en función de la naturaleza de sus componentes. También, en el caso que tengamos otros resultados ordinarios, también debemos informarlos por medio de la información complementaria y para el caso de que también tengamos que informar resultados extraordinarios, nos indican que debemos informar las principales causas y los importes brutos, el impuesto a las ganancias atribuible a este tipo de resultados si es que lo tenemos y en el caso de tener estados contables consolidados, la participación de los accionistas minoritarios sobre los resultados extraordinarios. Entonces, toda esta información complementaria
sale o surge de la resolución técnica número 9 que tenemos que considerar para informarla en los estados contables. ¿Qué otra información relevante podemos presentar en relación a la información complementaria? Bueno, acá en esta pantalla podemos ver el tema del impuesto a las ganancias. A ver, esto es realmente importante y es algo que se modificó con la resolución número 11 del 2019 y que tenemos que prestar atención. La resolución técnica número 9 nos habla que, entre otra información que debemos presentar como información complementaria del impuesto a las ganancias, debemos presentar una conciliación entre el impuesto cargado al resultados y el que resultaría de aplicar a la ganancia o a la pérdida contable la tasa impositiva correspondiente. ¿Está bien? Este requisito que surge de la resolución técnica número 9, luego, cuando nos vamos a la resolución técnica 41, que es la norma específica para entes pequeños y medianos, ¿no? Segunda parte entes pequeños y tercera parte entes medianos, esta resolución, la resolución técnica 41, directamente nos dice que los entes pequeños y medianos pueden no exponer la información complementaria requerida por el inciso A de la sección C7 del capítulo sexto de la RT 9. Esta simplificación, que era para entes pequeños y medianos, luego se extendió a partir de la resolución número 11 del 2019 de Mesa Directiva del Consejo para todos los entes. Es decir, que hoy por hoy esta conciliación del inciso A únicamente cualquier tipo de ente puede obviarla y no presentarla. Obviamente que la simplificación es únicamente para el inciso A. El resto de la información que nos requiere la resolución técnica 9 sobre el impuesto a las ganancias la debemos presentar. Bueno, continuando con ahora la resolución técnica 41, pero haciendo foco en temas más de reconocimiento y medición, tenemos todo lo que tiene que ver con los ingresos y los gastos. ¿Cómo va a ser la medición de los ingresos? Bueno, la medición de los ingresos, nos dice la norma, se hará empleando los criterios de medición contable de los activos incorporados o de los pasivos cancelados. En el caso de las ventas de bienes y servicios, se detraerá el importe de cualquier descuento, bonificación o rebaja comercial que la entidad haya otorgado. Este tipo de medición, entonces, esta cuestión es muy importante para el momento de reconocer los ingresos que tiene una entidad. ¿Qué pasa con los gastos? Bueno, acá en los gastos tenemos que ver cuál es el criterio que adopta la entidad para determinar el costo de venta. Acá, como pueden ver, el costo de venta, según la resolución técnica 41, lo podemos determinar en función de varios criterios. El criterio número A, o la primera opción, sería por el costo de reposición del momento de la venta. La segunda opción sería aplicando sobre el valor de venta el porcentaje de costo estimado que tome en consideración el margen bruto, o mediante la suma algebraica de la existencia inicial más las compras e incorporaciones netas menos el valor de la existencia final. Es decir, este último criterio, que es el criterio de diferencia de inventarios, es el que suele ser más común y que por lo general solemos aplicar para los entes pequeños, ¿no? Entonces es un método que está permitido, está admitido en la resolución técnica 41. Bueno, otra cuestión que tiene que ver con la medición y el reconocimiento de resultados es aquella que tiene que ver con el impuesto a las ganancias, ¿no? Recordemos que este tema es un tema muy importante y que debemos tener en cuenta que antes de que el Consejo emita la resolución número 11 del año 2019, el método del impuesto diferido era obligatorio para todo tipo de entes en la ciudad de Buenos Aires, porque así lo establecía la RT 41. Ahora bien, cuando se emite la resolución número 11 de mesa directiva del año 2019, se modifica, por medio de esta resolución, se modifica
la resolución técnica 41, permitiendo que un ente pequeño pueda reconocer el impuesto a las ganancias sobre la base del impuesto determinado correspondiente al ejercicio, es decir, el método del impuesto a pagar. De esta forma, si un ente decide discontinuar con la aplicación del método del impuesto diferido, lo que debe hacer es refundir todos los saldos existentes de créditos o pasivos por impuestos diferidos contra resultados no asignados y informar por nota esta decisión. En resumen, si lo queremos resumir de alguna manera, el impuesto diferido es optativo en nuestra jurisdicción únicamente para aquellos entes que apliquen la resolución técnica 41, segunda parte, es decir, entes pequeños, a partir de la entrada en vigencia de la resolución número 11 de mesa directiva, que es aplicable a los ejercicios o periodos intermedios cerrados a partir del 1 de julio del año 2018. En este caso, entonces, los entes pequeños pueden optar para la registración del impuesto a las ganancias por el método del impuesto a pagar que surge de la declaración jurada impositiva que hacemos. Para los entes que apliquen como norma contable la resolución técnica 41, pero tercera parte, es decir, entes medianos y entes grandes que aplican el RT17, el método del impuesto diferido continúa siendo obligatorio en nuestra jurisdicción. Bueno, volviendo o recordando todo lo que tiene que ver con el ajuste por inflación, recordemos que la resolución 539 y la resolución 107 son las normas que reanudan el ajuste por inflación, la resolución 539 Junta de Gobierno de la Federación y la resolución 107 del año 2018 nuestro Consejo Directivo que adopta a la resolución 539. Estas resoluciones indican que el ajuste contable por inflación se hace obligatorio a partir del 1 de julio del año 2018 y otorgan un periodo de dispensa en donde el ente puede optar por única vez por no realizar el ajuste por inflación. Ese periodo de dispensa abarca desde el 1 de julio del año 2018 hasta el 30 de diciembre del año 2018. Esto significa o quiere decir que a partir del 31 de diciembre del año 2018 el ajuste contable por inflación es obligatorio y las entidades no pueden diferir su aplicación. Bueno, seguimos entonces con la RT número 6, básicamente la RT 6 como norma general, obviamente que después de todo lo que es la descripción del proceso secuencial y cómo tenemos que reexpresar el ajuste, lo principal o la regla general lo que nos dice es que las partidas que están expresadas en moneda de cierre no deben reexpresarse y sí debemos ajustar o reexpresar aquellas partidas que están en moneda de fecha anterior al cierre. ¿Qué ocurre entonces con las cuentas de resultados? Bueno, si seguimos estas pautas, podríamos decir que cada partida de resultados se debe reexpresar desde su fecha de origen a moneda homogénea de fecha de cierre. Algunas de las partidas de resultados que comúnmente una entidad podría incluir en su estado de resultados son, por ejemplo, las ventas del ejercicio, los sueldos que le paga su personal, gastos generales de la empresa, el alquiler que paga por el lugar que utiliza para el desarrollo de sus actividades y honorarios o servicios que abona por algún tipo de actividad o servicio que le presten a la actividad, ¿no? Otras partidas también de resultados que podríamos encontrar son aquellas que dependen de otra cuenta de activo o de pasivo, como sucede con las amortizaciones o depreciaciones de los bienes de uso. En estos casos, primero deberíamos ajustar los valores base de los activos y de los pasivos que generan estos resultados y luego, sobre la base de estos activos y pasivos medidos en moneda homogénea a la fecha de cierre, se calculan los resultados provenientes de estos que también van a estar en moneda de fecha de cierre. Bueno, acá tenemos una partida que merece especial atención al momento de su tratamiento, que es aquella que tiene que ver con el resultado por exposición al cambio de poder adquisitivo de la moneda o RECPAM. ¿Y cómo lo vamos a calcular el RECPAM? Bueno,
Si bien la RT6 admite dos métodos para su cálculo, en la práctica los entes pequeños suelen aplicar el método menos depurado, que consiste en calcular por diferencia todos los resultados financieros y por tenencia, incluyendo el RECPAM, y presentarlos en una sola línea, como vimos anteriormente en el modelo del estado de resultados para los entes pequeños, ¿no? Así entonces lo indica la RT6 cuando menciona que en el estado de resultados expresado en moneda de cierre, esta partida, dice la norma, se determina por diferencia entre el resultado final del periodo y el subtotal del rubro del estado de resultados contables a moneda de cierre. Por efecto de la partida doble, generalmente, dice la norma, esta partida representa la contrapartida neta de los ajustes efectuados en todas las partidas patrimoniales y de resultados que se han reexpresado en moneda de cierre. Esta partida del estado de resultados se denominará resultados financieros y por tenencia que incluyen al RECPAM. Esta línea, repito, es la que estudiamos hace unos minutitos atrás cuando revisamos la RT9. Este entonces es el esquema que vamos a utilizar en las siguientes pantallas para el cálculo o para la reexpresión de las partidas resultados en los entes pequeños. Bueno, hasta aquí entonces la parte teórica y ahora vamos a pasar a la práctica. Aquí tenemos el enunciado que nos dice que la empresa futbolera SRL es una empresa comercial dedicada a la venta de productos deportivos y cierra su ejercicio económico los días 31 de diciembre de cada año. Inició su actividad en febrero del año 2016. Al cierre del ejercicio 2020 reexpresa sus estados contables aplicando la RT6 y la resolución de Junta de Gobierno 539. Aplica como norma contable la resolución técnica 41, ya que, nos dice el enunciado, en función de sus ventas califica como ente pequeño. El criterio de medición que utiliza para los bienes de cambio es al costo de la última compra y determina su costo al cierre por el método de diferencias de inventarios. Al cierre del ejercicio 2019, sus estados contables fueron expresados a moneda de cierre y se reexpresaron todas las cifras comparativas a moneda homogénea del 2019. Bueno, luego nos dan el resultado del ejercicio al 31 de diciembre del 2020 en moneda homogénea. Fíjense que este número es el mismo que habíamos sacado o al mismo que habíamos llegado en el video anterior del estado de evolución del patrimonio neto. Esto justamente lo hacemos para que tengan una continuación, ¿está bien? Entonces, en el video anterior, objetivo fue llegar a este resultado y obviamente armar el estado de evolución del patrimonio neto, ¿no? En este video el objetivo es armar el estado de resultados y la principal partida que vamos a calcular va a ser la de resultados financieros y por tenencia que incluyen al RECPAM. Bueno, otros datos son los bienes de cambio al 31 de diciembre de 2019, es decir, la existencia final de los bienes de cambio en ese momento, que va a ser nuestra existencia inicial para este ejercicio. Y nos dicen cuáles fueron los movimientos ocurridos durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020, ¿no? Entonces, el 10 de junio del 2020 se venden mercaderías en efectivo por 180.000 pesos. El valor resultante de la salida de inventario según el método PEPS que utiliza la empresa para esta venta es de 32.000 pesos. El 25 de junio del 2020 se compran mercaderías a crédito con el proveedor habitual por 150.000 pesos. El 15 de octubre del 2020 se venden mercaderías en efectivo por 270.000 pesos. El valor de la salida, según el método PEPS, es de 90.000 pesos. Al 31 de octubre de 2020 se incurren en gastos administrativos abonados en efectivo por un valor de 25.000 pesos. Al 31 de diciembre de 2020 se incurren en gastos de publicidad abonados también en efectivo por un importe de 10.000. En cuanto al impuesto a la ganancia, nos dicen que los asesores impositivos lo determinaron en 44.800 pesos y que la depreciación del ejercicio de los bienes de uso, que son muebles y útiles, fue de 42.000
625,57 ya en moneda homogénea del 31 de diciembre de 2020. Está bien este dato, entonces ya nos lo dan ajustado. Y por último nos dan los coeficientes a aplicar según la resolución 539. Entonces, estos son todos los datos. Otros datos que tenemos que son importantes y que vamos a necesitar son el estado de resultados al 31 de diciembre de 2020. Esta información nos va a servir para poder preparar la información comparativa del estado de resultados al 31 de diciembre de 2020. También es muy importante tener estas cifras. Además, también conocer cuáles son las ventas del ejercicio anterior según el estado de resultados nos permite también identificar por medio de los ingresos por ventas si el ente califica como pequeño y si podemos entonces aplicar la resolución técnica 41 como norma contable para la preparación de los estados contables al 31 de diciembre de 2020. En este caso, fíjense que de acuerdo al estado de resultados al 31 de diciembre de 2019, la empresa obtuvo ventas por 548.897,85 y de acuerdo a la tabla de montos para entes pequeños y medianos, la empresa puede tener hasta ingresos hasta 67 millones. Este dato lo pueden sacar de la página del Consejo. Entonces, esta comparación es importante porque yo a partir de esta comparación sé que para el 2020 puedo aplicar como norma contable la RT41. Otra información, otros datos del enunciado es el costo de venta de los bienes al 31 de diciembre de 2020, también dato importante para información comparativa para el cálculo del costo, y también nos dan la información sobre el cuadro de gastos, es decir, cuál fue el cuadro de gastos que se presentó al 2019. Bueno, entonces ahora sí, comencemos con los ajustes. Como vimos entonces en los modelos, el primer rubro que debemos exponer en el estado de resultados es el de las ventas de bienes y servicios. En este caso son ventas de bienes. Entonces, ¿cuáles fueron los ingresos por ventas? Bueno, recuerden que el enunciado nos decía que hubo dos ventas, una con fecha 10 de junio por 180.000 y otra con fecha de 15 de octubre por 270.000. Nos fijamos entonces cuáles son los coeficientes del mes de junio y de octubre, que eran datos del enunciado, y se los aplicamos a las cifras históricas y así obtenemos las ventas en moneda homogénea el 31 de diciembre de 2020. Sumamos esos dos saldos y así obtenemos el total de las ventas de bienes que vamos a incluir en el estado de resultados al 31 de diciembre de 2020. Este importe entonces es el que figura ahí en la página, en la pantalla, perdón, de 505.413. Ese es el dato que vamos a presentar al estado de resultados. Una aclaración que tiene que ver en relación con los asientos. Acá por un tema de simplificación no los agregamos, pero si lo quisiéramos hacer, esas diferencias entre las cifras históricas y las reexpresadas es lo que iría contra la cuenta RECPAN. Es decir, haríamos RECPAN a ventas para a registrar y hacer los asientos de este tipo de ajuste. Igual lo que les digo es que no se preocupen porque en el material junto con la presentación les voy a adjuntar un archivo en Excel donde están todos los cálculos y también las registraciones. Bueno, sigamos ahora con el costo, porque el costo viene, ¿no? Primero tenemos las ventas, luego tenemos que exponer el costo en el estado de resultados. Recuerden acá que el enunciado nos decía que la empresa determinaba su costo por diferencia de inventarios. Este es un criterio que, como vimos, se encuentra previsto en la resolución técnica 41, es decir, que los entes pequeños lo pueden aplicar. Aquí entonces tenemos que aplicar la fórmula, ¿no?, de existencia inicial más compras menos existencia final. Ahí vemos entonces en el primer cuadrito, la existencia inicial es el saldo de los bienes de cambio al 31 de diciembre de 2019 y lo tenemos que reexpresar al 31 de diciembre de 2020. Por eso lo que hacemos es multiplicarlo por el coeficiente de punta a punta, que es
1.3614, ¿no? Y eso nos da los 254.109,09. Ahí entonces tengo el primer dato que es la existencia inicial. Vamos a las compras, entonces tengo las compras que de acuerdo al enunciado se habían hecho en el mes de junio. Entonces lo que hacemos es reexpresar los 150.000 por el coeficiente que surge de dividir el índice de diciembre sobre el índice de junio. Acá el enunciado ya nos daba los coeficientes directamente armados, pero tranquilamente los podríamos elaborar dividiendo el índice de cierre sobre el índice de origen. Bueno, en este caso el coeficiente es 1,1985 que multiplicado por los 150.000 nos da un importe de 179.775 para las compras reexpresadas a diciembre de 2020. Por último, lo que nos queda averiguar es el saldo de las existencias finales. Y para eso, lo que tenemos que analizar es cuáles fueron los movimientos que tuvimos en los bienes de cambio durante el ejercicio. Y para eso, entonces, vamos ahora a prestar más atención en el segundo cuadro que aparece en la pantalla. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Bueno, lo primero que aparece es el saldo inicial de los bienes de cambio, que son los 186.652,78, que es el saldo al 31 de diciembre de 2019. Es decir, que de ahí partimos, pero después, durante el ejercicio, tuvimos dos ventas que nos disminuyen ese saldo. La primera venta fue el 10 de junio, el enunciado nos dice que el valor resultante de esa salida de inventarios era de 32.000 pesos aplicando el método PEPS, que es el que utiliza la empresa. Es decir, que esos 32.000 surgen de mi stock, surgen del saldo que tenía al inicio de los 186.652,78. La segunda venta que tenemos es en el mes de octubre y en este caso el costo para esa venta fue de 90.000. Hasta acá lo que estoy haciendo es hablando por ahora de valores históricos, son cifras históricas. Bueno, ahí entonces lo que me queda es el saldo de las existencias iniciales al cierre. Es decir, que se trata del saldo al cierre de esas mercaderías que tenía al inicio porque como vimos no se vendió el total. Entonces nos queda un saldo de 64.652,78 por las existencias al inicio que sumado a las compras del ejercicio que habían sido de 150.000 nos da el saldo de las existencias finales al cierre en valores históricos, ¿no? Esto nos da 214.652,78. Ahora bien, nosotros lo que tenemos que hacer es calcular el valor de esas existencias finales, pero en moneda homogénea del 31 de diciembre de 2020, es decir, el valor expresado al cierre, porque es el valor que nos resta averiguar en la fórmula que tenemos en el primer recuadro para poder determinar el costo reexpresado al cierre, que es el que vamos a exponer en el estado de resultados. Bueno, para eso entonces lo que hacemos es reexpresar cada uno de esos saldos de los bienes de cambio por el coeficiente que le corresponde según la fecha en que se originó ese saldo. Entonces, el saldo de las existencias iniciales ya sabemos que vienen del ejercicio anterior y por eso las ajustamos por el coeficiente anual y utilizamos el mismo coeficiente también para reexpresar los saldos de las dos disminuciones que tuvimos de los inventarios por las ventas del ejercicio. Utilizamos el mismo coeficiente porque esos saldos surgen del stock que tenía al inicio la empresa. Bueno, ahí entonces calculamos el saldo reexpresado al cierre de las existencias que me quedaron del inicio. Luego reexpresamos las compras por el coeficiente de junio porque se hicieron en ese mes y sumamos ambos importes para obtener las existencias finales reexpresadas y ese valor que son los 267.793,29 es el que vamos a trasladar a la fórmula de arriba para poder determinar el costo reexpresado al cierre, que es de 166.090,80, que es el que vamos a informar en nuestro estado de resultados al 31 de diciembre de 2020. Una última aclaración sobre este tema del costo es que siempre
tenemos que analizar cuál es el criterio de medición que tiene la empresa para los bienes de cambio. En este ejemplo utilizamos el precio de la última compra, pero también podría ser que se evalúen el costo de reposición y en ese caso en la ecuación que vimos del costo nos va a aparecer un resultado por tenencia producto de medida al cierre de los bienes de cambio por el costo de reposición. Entonces, siempre hay que evaluar y considerar el criterio de medición que tiene la empresa para los bienes de cambio. Bueno, entonces de esta manera determinamos el costo reexpresado a diciembre de 2020. Vamos ahora con los gastos. Bueno, lo primero que tenemos son los gastos comerciales, eran gastos de publicidad, que como se habían hecho en el último mes, en el mes de cierre, el coeficiente es 1, así que queda el mismo importe. Y por otro lado, tenemos a los gastos administrativos que se habían realizado en el mes de octubre por 25.000 pesos. Lo ajustamos por el coeficiente de ese mes, nos da un valor reexpresado de 26.822,50. Ahora bien, el enunciado también nos dice que la depreciación del ejercicio es de 42.625,57, pero esa cifra, según el enunciado, ya está en moneda homogénea de diciembre de 2020, por lo tanto no la tenemos que reexpresar. Lo que vamos a hacer es sumarla al total de los gastos administrativos porque se trata de muebles y útiles, son bienes de uso que son muebles y útiles. ¿Está bien? Entonces, el valor final reexpresado de los gastos administrativos que vamos a presentar en el estado de resultados es la suma de los 26.822,50 más los 42.625,57. Bueno, muy bien, si quisiéramos empezar a armar el estado de resultados con los datos que tenemos hasta ahora, nos quedaría como aparece en la pantalla. Tenemos los totales reexpresados de las ventas y del costo y luego tenemos los gastos de comercialización y de administración también reexpresados. También tenemos el importe del impuesto a las ganancias del ejercicio que al calcularlo en el último mes del ejercicio ya está en moneda de cierre y tenemos también el resultado del ejercicio que es un dato, ¿está bien? Entonces, fíjense que como les comentaba al inicio, el resultado del ejercicio es el mismo que obtuvimos en el video anterior sobre el estado de evolución del patrimonio neto. También tenemos la información comparativa que está expresada al 31 de diciembre de 2020, es decir, que ya tiene el coeficiente de punta a punta que hacemos a modo de presentación para que toda la información se encuentre en la misma moneda, moneda homogénea de fecha de cierre. Y bueno, fíjense que lo único que nos falta o que todavía seguimos teniendo como incógnita es el valor que nos resta averiguar que tiene que ver con los resultados, cuál es la cifra de la línea de los resultados financieros y por tenencia que incluyen al RECPAM. Ese es el valor que nos resta saber para poder terminar de completar el estado de resultados. ¿Cómo vamos a determinar ese valor? Bueno, acá recurrimos entonces al método simplificado de la resolución técnica número 6, que nos dice que en el estado de resultados reexpresado en moneda de cierre, esta partida se determina por diferencia entre el resultado final del periodo y el subtotal de los rubros del estado de resultados contables a moneda de cierre. Lo que hacemos entonces es a las ventas reexpresadas le restamos el costo reexpresado, le restamos los gastos administrativos y comerciales reexpresados y el impuesto a las ganancias del ejercicio y de esta manera llegamos al resultado operativo. Ahora bien, como el resultado del ejercicio ya lo tenemos, lo que hacemos es restarle a ese resultado del ejercicio el resultado operativo que obtuvimos recién y así por diferencia obtenemos este rubro que se llama resultados financieros y por tenencias que incluyen el RECPAM. En este caso es un número de 21.599,44 negativo. Y ese es el número que vamos a exponer en la línea de
resultados financieros y por tenencia que incluyen el RECPAM. Ahora sí, entonces encontramos el estado de resultados completo, ya con todos los datos, al 31 de diciembre de 2020 en moneda homogénea y comparativo con el periodo anterior. Fíjense entonces que estamos presentando los resultados financieros y por tenencia que incluye la RECPAN en una sola línea, utilizando la opción simplificada que nos permite la RT6 y que no estamos obligados a depurar ni a presentar por nota la composición de este rubro. Obviamente que si quisiéramos lo podríamos hacer, pero no estamos obligados a abrir y aperturar esa línea. Bueno, para finalizar tenemos como información complementaria el costo de ventas, que también lo presentamos en forma comparativa y con todas las cifras reexpresadas a moneda homogénea de diciembre de 2020. Y también como información complementaria tenemos el cuadro de gastos que surge del artículo 64 de la Ley General de Sociedades en forma comparativa y con todas las cifras reexpresadas al 31 de diciembre de 2020. Tenemos los gastos administrativos ajustados y también los gastos de publicidad dentro de los gastos comerciales y la depreciación de los bienes de uso del ejercicio que era un dato dentro de los gastos de administración. Fíjense que aquí no aparece el RECPAN. El RECPAN lo incluimos en la línea de resultados financieros y por tenencia que incluyen al RECPAN en el estado de resultados. Bueno, así finalizamos este video. No, me queda agradecerle a todo el equipo del área de contabilidad y auditoría del Consejo por los aportes realizados en esta presentación. Recuerden que cualquier duda o consulta la pueden canalizar por medio del servicio de asesoramiento del Consejo y que el material lo pueden descargar desde la página del Consejo o también ingresando directamente al enlace que se incluye en la descripción de este video. Nuevamente gracias y espero que la presentación les haya gustado y les sirva en la práctica. Como dije al principio, la idea fue tratar de resolver el ejercicio utilizando todas las opciones y simplificaciones permitidas en nuestras normas contables para los entes pequeños. Una vez más, muchas gracias y espero que pronto nos podamos reencontrar en el Consejo.